Filipenses capítulo número 2, verso número 5 al verso número 11. Lo voy a leer, toda esta mañana voy a leer en Reina Valera 1960. Normalmente yo uso la traducción viviente, que es un lenguaje un poco más moderno para nuestra época. Sin embargo, hoy voy a usar Reina Valera 1960, porque casi todo el mensaje de hoy tiene que quedar bien claro en esta versión, porque hay muchas personas todavía no tienen claro realmente si Jesús bajó como hombre o no bajó como hombre, si Jesús es un ángel, si Jesús es 100% Dios, o si Jesús es 100% hombre, o si es un híbrido, o si es dual. Hay una confusión a veces y las personas a veces dicen que hay temas heréticos o herejes, pero no es que sean así. Lo que pasa es que la palabra es muy clara, diciendo las cosas como están en la palabra. Así que hay que tener claridad de este tema. El viernes de Semana Santa celebramos la muerte de Jesucristo en aquella cruz. Pero el domingo siguiente celebramos fue la resurrección del Señor. Decíamos algo importante: una cruz sin el resucitado, o sin el sacrificado, que ha resucitado, no tiene valor. Las personas, casi todos nosotros, hemos venido haciendo énfasis de la cruz, del madero. Por lo general todos decimos: en la cruz el Señor nos salvó, en la cruz derramó su sangre, en la cruz nos perdonó, en la cruz nos justificó, en la cruz... Y es verdad, todo eso es una realidad desde la palabra, claro que sí. Pero hay algo mucho mejor. El centro del cristianismo verdadero no radica en la cruz del Calvario, sino radica en la resurrección del Cristo. Cuando Cristo resucitó, todas las promesas se volvieron una realidad en nuestras vidas. Entonces, ahora sí, cuando el Cristo resucitado aparece, hemos sido lavados, hemos sido perdonados, hemos sido justificados y hemos sido colocados en la misma posición del Hijo. La Biblia dice que el Padre nos hizo herederos con el Hijo, herederos con el Padre, y coherederos con el Hijo. Eso es importante entenderlo. Ahora bien, ya hablamos de la muerte, hemos hablado de la resurrección, y hoy hablaremos algo muy importante, que es que Él fue ascendido al cielo, pero que Él, para ascender al cielo, tuvo que primero tuvo que humillarse. Ahora sí vamos al texto. Dice la palabra en el verso número 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces venía diciendo en la palabra que Dios, dice la palabra claramente, que hubo en Cristo Jesús un sentir, y ese sentir es que Él tomó la forma de siervo. Es importante que entendamos el tema de esta mañana, que es la humillación de Cristo. La humillación de Cristo, en el griego la palabra es kenosis. El griego kino, que es K-E-N-O-O, kino, significa vaciar. Eso significa lo que dice la palabra cuando Él dice que se humilló. La kenosis de Dios, la humillación de Dios, o el vaciamiento de Dios, la humillación del verbo, de la palabra, del logos, del Dios eterno.
del Dios santo, del Dios justo, el Dios que se humilló, el Dios que se encarnó, el Dios que tomó forma de siervo. Eso se llama la quinosis de Dios. La quinosis de Dios no es más sino un vaciamiento. Él se vació. Él básicamente lo que hizo fue soltarse completamente en el Padre. Él lo que hizo fue humillarse ante su palabra, ante su presencia y ante su poder. Dice entonces la palabra en el verso 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, Él era la forma de Dios. Él era la forma de Dios. Pero en la forma de Dios no se quedó, sino que Él tuvo quinosis, vaciamiento, humillación, se despojó. Dice el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea que Jesús no estimó tener la misma posición del Padre, sino por el contrario, lo que Él hizo fue bajarse, vaciarse y humillarse por completo, y no dejó o no tomó su divinidad para venir a la tierra. Luego en el verso número 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra es bien clara, pero a veces nosotros, los seres humanos, la hemos cambiado y la hemos tergiversado. La Biblia dice claramente que Él se despojó a sí mismo. Se despojó es que Él quitó su gloria, quitó su divinidad, se bajó, se quitó completamente, por varios motivos: por obediencia al Padre, por amor al Padre, y obviamente para traer la salvación a todos los seres humanos que creyeran en Él y que establecieran una relación con Él, una relación íntima, una relación profunda. El verso número 8 dice: y ahora sí, algo importante, y estando en la condición de hombre. Démonos cuenta algo importante: Él está en el seno del Padre como Dios, pero Él se está despojando ahora. Y ahora dice claramente en el verso número 8: y estando en la condición de hombre, ahora pasó a una nueva condición. Y la nueva condición es que ahora es un hombre que ha dejado toda su gloria. Estas cosas a veces muchas personas lamentablemente no la comprenden y piensan que nosotros estamos diciendo una herejía, cuando la palabra es tan clara, diciendo que Él se despojó, se vació, tuvo quinosis, se humilló, tomó la forma de un siervo, tomó la forma de un hombre para poder ejecutar todo lo que el Padre había declarado sobre su vida antes de la creación del mundo. Dice la palabra: y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, ahora sí la segunda parte. La primera parte es que Él tuvo quinosis, la primera parte es que Él se bajó, la primera parte es que Él se humilló, la primera parte Él se inclinó a toda la voluntad del Padre. Pero la segunda parte dice que volvió ¿a dónde? A la gloria. Volverá a ser puesto otra vez al lugar que estaba. Dice en el verso número 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué le dio Dios? Un nombre que es sobre todo nombre. El nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Jesús, que está por encima de cualquier otro nombre, por encima de cualquier título. En el Antiguo Testamento, cuando Jesús viene, hay un emperador romano que tiene dos títulos. Uno es Augusto y el otro es César. No son nombres, son títulos. Y por encima de esos títulos de Augusto y de César, el nombre de Jesús está por encima de cualquier título. Augusto y César. Está por encima del nombre verdadero de ese emperador, que era Octavio. Está por encima de cualquier enfermedad. Está por encima de cualquier virus que hay en la actualidad, como el que estamos viviendo. Está por encima del tetragramatrón, inclusive, que es YHWH. Está por encima.
Está por encima de cualquier otro nombre, del tuyo, del mío, de cualquier institución, por encima. Por eso dice que Dios el Padre le dio un nombre, que lo exaltó, y que ese nombre, dice claramente, dice en el verso número 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, dice, se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y además de eso, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es la quinosis. La quinosis es que Él se humilló. Juan capítulo 1, por favor, vaya conmigo a Juan capítulo número 1 para entender un poquito más lo que estamos hablando. Juan capítulo número 1, verso número 1. Sabemos que en muchas ocasiones hemos hablado del tema, pero a veces muchas personas todavía no les queda o no nos había quedado claro exactamente este tema de la humillación de Cristo para salvarnos a nosotros. El Juan 1:1-2 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verso número 2. Este era en el principio con Dios. Entonces, la forma de Dios tuvo que humillarse. El Padre eterno ha estado, o el Hijo ha estado todo el tiempo con el Padre, en el seno del Padre. ¿Desde cuándo? Desde el principio, dice la palabra. Todo el tiempo. Porque Dios es un solo Dios. Uno solo. Yo siempre tengo que repetir porque muchas personas piensan que yo digo que Dios es tres dioses. No. También tengo que repetir porque muchas personas, como estamos estudiando el libro de Apocalipsis, Apocalipsis dice que Jesús tiene 7 espíritus, dice la palabra, que está en Isaías capítulo 11, el verso número 2. Son características de Jesús. Entonces la gente dice después que yo dije que Dios es un Dios de tres dioses, o que Jesús son 7 espíritus. No, Él tiene, que es diferente. Hay que saber interpretar el texto. Dios es uno solo, que tiene 3 personalidades: Padre que crea, Hijo que ejecuta, y Espíritu Santo que revela, que muestra, que enseña. Ahora, en ese orden de ideas, Jesús ha estado todo el tiempo en el seno del Padre. ¿Qué es el seno del Padre? Que ha estado todo el tiempo dentro del Padre, porque es uno solo, todo el tiempo. Pero entonces el Hijo, en obediencia al Padre, ha querido dejar toda su gloria y humillarse a sí mismo, dice la palabra, para traer salvación a usted y para traer salvación a mí. Eso es lo que nosotros debemos entender, y aunque se nos ha repetido una y otra vez, a veces no comprendemos. Y por eso es que Dios está esperando que usted y yo como iglesia tengamos una actitud de buscarlo, no solamente en este tiempo de pandemia o de coronavirus, sino de buscarlo permanentemente, porque Él ya dio toda su vida, porque Él se bajó, porque Él se vació, porque Él tuvo quinosis, porque Él se humilló, porque Él dejó la gloria, la divinidad, su poder, su deidad, para establecer en nosotros la salvación. Pero luego más adelante dice la palabra que Dios le glorificó nuevamente. Entonces verso 1:1 está diciendo que Él estaba en el principio, que siempre ha sido Dios. Jesús siempre ha sido Dios. También quiero dejar claro este tema importante, porque muchas personas piensan que yo he dicho que Jesús no es Dios, o que Jesús dejó su divinidad en el sentido de Dios. Lo que Dios dejó fue su gloria, pero Dios, o sea, Jesús como tal, nunca como tal ha dejado de ser Dios. Dios es uno solo, y que la forma de Dios, la sustancia de Dios, la imagen de Dios fue lo que bajó, fue lo que descendió, fue la humillación. No todo Dios se humilló, una parte de Dios se humilló. Eso hay que entenderlo muy bien. No todo Dios
se humilló, y no todo Dios murió, y no todo Dios se bajó. Una parte de Dios que es la imagen de Dios, la sustancia del Creador, que es Jesucristo. Entonces Jesús es el centro de toda la creación, no hay nada más. Jesús es el único Dios absoluto. Jesús es la verdad absoluta. Jesús es el eterno. El centro de la predicación siempre será Jesús. Nuestro centro siempre será Jesús. Nuestro único Dios siempre será Jesús. El único Dios verdadero siempre será Jesús. El nombre verdadero siempre será Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino solamente somos salvos en el nombre de Jesús. Tiene que quedar claro que Jesús es el culmen de toda la historia. No es que Jesús sea menos, sino que hay que saber interpretar el texto y el momento de su vaciamiento, de su bajada, de su humillada, de su sensibilidad para compararse o hacerse igual a nosotros, porque como se hizo igual a nosotros, Él pudo experimentar el pecado, mas no pecó. Él pudo experimentar la prueba y no cayó. ¿Entiende usted cómo es Dios tan hermoso que ha dado a su Hijo unigénito para que Él pueda sentir y experimentar en su carne lo que nosotros los seres humanos sentimos aquí en la tierra? El dolor, la tristeza, la angustia, la soledad, el pecado, los dardos del enemigo y todas las cosas que suceden en esta tierra. Pues déjeme decirle que Dios en su infinito amor ha dado a su Hijo, al unigénito, al Salvador del mundo, al eterno Dios. Él se humilló, Él tomó forma de siervo, Él es el centro. Juan 1:14, por favor, mire lo que dice el versículo 14 de Juan 1. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Cómo vino? Lleno de gracia y lleno de verdad. Dice claramente que ese verbo, el verbo de Dios, el logo de Dios, se hizo carne, tomó forma de siervo, ese logos, la gloria de Dios, la palabra de Dios, el verbo de Dios bajó y tomó carne. Y vimos, dice la palabra, su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Jesús se humilló entonces para darnos vida, y una vida abundante, porque nosotros estábamos en completas tinieblas. Ahí mismo el verso número 4 y 5, por favor. Verso número 4 y 5. Dice la palabra en el 4: en Él estaba la vida. ¿En quién estaba la vida? En el Hijo. En la gloria, en el verbo, en el Salvador, en la palabra. Dice claramente: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres estábamos en completas tinieblas. Jesús ha sido enviado a la tierra porque todo el universo, todo el Hades, todo el Uranus, todo el abismo, todo el globo terráqueo y todo el universo está en tinieblas. Y solamente Jesús es la luz que puede iluminar nuestras tinieblas, no solamente físicas, sino también espirituales, las más importantes. Dios por eso tenía que bajar por medio de su Hijo, la imagen del Salvador, el Cristo eterno, tenía que bajar para iluminar nuestras tinieblas. Estábamos en tinieblas espirituales. Por eso el verso 4 está diciendo entonces: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron sobre ella. No había luz en la tierra. No había gloria en la tierra. No había palabra de vida en la tierra. Por lo tanto, el Padre,
ha enviado al Hijo, pero el Hijo ha tomado una decisión. ¿Cuál? Bajarse, humillarse, inclinarse, arrodillarse, quitar toda su gloria, despojarse de su poder, despojarse de su corona y de su autoridad. Y cuando digo corona, no me estoy refiriendo a una corona física, sino a la gloria, a la autoridad, a la divinidad, para tomar ahora sí la forma de siervo. Aunque estaba en el seno del Padre, Él vino entonces a manifestarse por varias cosas. Una de esas fue traer luz a los hombres que estábamos en tinieblas. Número 2, Él tenía que venir como un hombre para poder juzgar a Satanás, que había caído del cielo, y Él está en todo el Uranus o en todo el universo. Pero para eso Él tenía que venir y pasar por todo el universo y bajarse y tomar la forma de siervo, humillarse a sí mismo y luego ir a la cruz. Y cuando muere, Satanás pensó que Jesús había quedado muerto para siempre. La gran sorpresa fue que al tercer día resucitó, y entonces Satanás fue vencido y fue juzgado, porque el Hijo de Dios volvió otra vez a la vida, a la gloria de Dios. Él se levanta nuevamente con el mismo cuerpo, con el cuerpo del Hijo del Hombre. Cuando hablamos de Dios creador, estamos hablando de ese Dios que ha hecho todas las cosas, del Padre eterno, del Dios creador. Cuando hablamos de Dios en el cielo, estamos hablando del Hijo que ascendió al tercer cielo. Entienda la diferencia entre lo uno y lo otro, por favor, ponga mucha atención. Cuando hablamos de Dios eterno, Pantocrator, Padre altísimo, soberano, estamos hablando del Dios eterno que ha hecho todas las cosas. Cuando hablamos del Dios que está, Dios que está en los cielos, cuando dice la palabra que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, cuando nosotros leemos u oramos el Padre Nuestro y decimos Padre nuestro que estás en los cielos, nos estamos refiriendo al Hijo que entró al cielo, al tercer cielo, hace 2020 años apenas. Y entró en la forma de un hombre. Por eso dice, como hombre, el Hijo del Hombre, como Hijo de Hombre, ascendió al tercer cielo. Y allí fue otra vez coronado de gloria, de poder, de autoridad. La gloria que Él se había despojado en el seno del Padre, ahora vuelve y la retoma en el tercer cielo. Usted entiende lo que le estoy diciendo en esta mañana, que la primera parte, Dios eterno, Dios único, Dios soberano, Él está con el Hijo, el verbo, la palabra, la verdad, la sustancia, la imagen. Y que la imagen se humilló y entró al mundo en forma de hombre para venir a juzgar a los hombres y para dar luz, para venir a juzgar, a Satanás y para darle luz a los hombres que estábamos en tinieblas. Cuando hablamos de Dios Padre, dijimos que es el creador de todas las cosas y Él está fuera de los cielos, de los cielos, de los cielos. Cuando hablamos de Dios eterno que está sentado en el trono, en el cielo, y decimos Padre nuestro que estás en los cielos, estamos hablando del Hijo que fue otra vez regresado o vuelto a la gloria del Padre que está en el tercer cielo, sentado a la diestra del Padre, y que Él ascendió con un cuerpo físico como el suyo y como el mío, como Hijo de Hombre, y entró al tercer cielo. Porque antes había sido ¿qué? Humillado, porque Él mismo se humilló para darnos vida, para darte vida a ti y para darle vida y para darme vida a mí. ¿Entiende usted la diferencia entre estar allá en el seno del Padre, luego bajar a la tierra y luego volver a subir? Por eso Filipenses es claro en la palabra, que volvió a dársele la gloria, que volvió otra vez a su poder, que volvió otra vez a su presencia, que Él venció al pecado en la carne.
no podía haber vencido al pecado como Dios. Claro que sí lo había podido vencer como Dios, pero Él lo venció precisamente en la carne. Estamos en un tiempo difícil y la gente y los científicos y los gobiernos están buscando una vacuna para este problema. Pues la vacuna es el mismo problema de la enfermedad, o sea, es la misma enfermedad de otra manera. Eso es una vacuna. Pues Jesús tenía que venir en carne para vencer al pecado en la carne, porque si hubiera venido como Dios, como tal, entonces había limpiado todo, no estaríamos aquí, nadie había soportado entonces la gloria de Dios como Dios. Él bajó como hombre, como hijo de hombre, sin perder obviamente su posición de hijo de Dios. Pero bajó como hombre, humilde, y por eso Él trató el pecado en la propia carne. Vaya conmigo a Romanos capítulo número 8, verso 3, por favor. Carta a los Romanos, capítulo número 8, verso 3. Dice Romanos, capítulo 8, verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Cómo condenó Dios el pecado de la carne? Como en la misma carne. ¿Entiende usted lo importante de lo que estamos hablando en esta mañana? De la humillación. Jesús o Dios hubiera podido venir como Dios al mundo, como Dios absoluto, como Dios único. Pero si hubiera entrado como Dios único y absoluto, como Dios, y no se hubiera humillado, todo el globo terráqueo se hubiera explotado de la gloria de Dios. ¿Entiende usted por qué Él tuvo que tomar la forma de un hombre, la forma de la carne humana, para que en esa misma forma el pecado del hombre fuera destruido por la misma carne? Porque como Dios hubiera sido muy fácil, pero muy fácil. Pero en la carne, Él tenía que experimentar el dolor, el que tenía que experimentar la prueba en la misma carne. Por eso Romanos 8:3 es claro diciendo una vez más, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En cuál carne condenó al pecado? En la carne de Jesús. En la carne de Jesús condenó el pecado de la carne. ¿Entiende usted lo espectacular de la humillación, de la kenosis de Dios, de su bajamiento, de su humillación hacia sí mismo para que el mundo entero le pueda conocer? Ahora acompáñenme por favor a carta a los Hebreos, el capítulo número 5, versos 7 y 9. Carta a los Hebreos, capítulo número 5, versos 7 y 9. Dice el verso número 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dice entonces la palabra que Él no se glorificó a sí mismo. Dice la palabra en el verso número 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Él no se glorificó a sí mismo, sino que Él se bajó, se humilló. Él pudo haber dicho: yo soy el sumo sacerdote. Él pudo haber dicho: yo soy el único sacerdote. Pero no lo hizo. Dice la palabra claramente: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. Él no se glorificó. El Padre tuvo que volver a glorificarlo. ¿Entiende usted cómo Dios es 100% hombre aquí en la tierra
Y claro que vuelve otra vez a su gloria en el cielo 100% Dios. Claro que sí, pero en el cielo, no en la tierra. En la tierra no, porque en la tierra Él se humilló, en la tierra se bajó, en la tierra se despojó absolutamente, tomó la forma de siervo para entrar nuevamente a la gloria del Padre, haciendo la tarea como hijo de hombre. Cuando la Biblia dice hijo de hombre, se refiere a su carne, a su parte humana, a su debilidad. A eso es que se refiere. En su carne destruyó el pecado. En la carne fue tentado, pero no pecó. En la carne destruyó a Satanás y juzgó a Satanás. Es para que entendamos el Dios poderoso que tenemos, que viniendo en carne tomó autoridad. Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. Cuando uno le dice a las personas esto, las personas abren los ojos así y lo miran a uno raro. ¿Cómo así que Jesús es un poco menor que los ángeles? Sí, la Biblia lo registra. Yo no me lo he inventado, está en la palabra. Jesús es un poco menor que los ángeles cuando Él bajó, cuando se humilló, cuando tomó forma de siervo. Vaya conmigo ahí mismo a Hebreos el capítulo número 2, por favor. Hebreos capítulo número 2, verso 9 al 18. Y explica absolutamente todo. Hebreos 2 es un espectáculo para comprender lo que estamos hablando en esta mañana. Hebreos capítulo número 2, verso 9 al 18, por favor. Miren lo que dice la palabra. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús. Deténgase un momento, por favor, y míreme, por favor, un momento, míreme. ¿Jesús fue un poco menor que los ángeles? ¿Sí o no? Muévame la cabeza por lo menos para saber si sí está de acuerdo, no conmigo, con la palabra. Es que hay personas que dicen que no. Pero la Biblia dice que sí, que sí, que sí. Por eso hay una confusión con este tema impresionante. Pero la Biblia dice que en su humildad Él fue poco menor que los ángeles. Por lo tanto, ojo con esto. Ya es bien claro que Dios, cuando bajó como hombre, bajó como hombre. Porque si hubiera bajado como Dios, entonces Él hubiera sido superior a todos los ángeles. Y la Biblia dice que no, que Él fue un poco menor que los ángeles. Porque Jesús dejó toda su gloria. Porque Jesús dejó todo su poder. Porque además vino en carne y los ángeles son espíritu. Por lo tanto, Jesús durante 33 años estuvo encapsulado en un cuerpo, en un tiempo lineal. En un tiempo lineal. Jesús estuvo 9 meses en el vientre de María, la Virgen María. La mujer piadosa, la mujer piadosísima como lo es María. Tengo que decir esto porque muchas personas dicen que nosotros atacamos a María. No, María es bendita. María es una bendición de parte de Dios porque Él la escogió para que viniera el Verbo, tomara forma de siervo y en ese vientre duró 9 meses. 9 meses. La Biblia registra que Jesús crecía en estatura y en conocimiento. Por lo tanto, Él vino como un hombre humilde, completamente vaciado, completamente sencillo, completamente siervo. Ahora la Biblia nos registra que Jesús vino menor o inferior a todos los ángeles. Es impresionante entender este tema. Tenemos que entenderlo desde las Escrituras, desde la palabra correctamente, para entender el Dios poderoso que usted y yo tenemos. Imagínense ese Dios glorioso que siendo Dios eterno,
Rey eterno, se puso las botas de un soldado y peleó por usted y por mí. Siendo el almirante brigadier general. ¿Usted ha visto algún almirante brigadier general que se quita su uniforme, su autoridad, y se pone un uniforme de soldado raso y va y pelea ante alguien? ¿Va a la guerra personalmente con un uniforme de soldado? ¿Ha visto algún general que haya hecho eso? Pues solamente Dios, solamente Jesús se humilló, dejó su gloria, su poder, su rey, su gobierno, su autoridad, y se tomó ahora, se puso un uniforme de siervo y vino a combatir con el enemigo que es Satanás y destruyó la muerte para que usted y yo podamos entrar. ¿Se da cuenta lo impresionante que es Dios eterno? Si no hubiera venido en carne, no hubiera podido hacer esto y no estaríamos contando esta situación. Entonces Hebreos está diciendo, pero vemos a aquel que fue un poco, Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Ahora sí, la primera parte dice que fue menor que todos los ángeles. La primera parte dice que él era un siervo, pero la segunda parte dice que ahora fue coronado en gloria. ¿Coronado en qué? En poder, en honra, a causa del padecimiento de la muerte. ¿Por qué fue coronado? Por el padecimiento de la muerte en la carne. Porque ofrendó su vida para que usted y yo pasáramos al otro lado. Porque ofrendó su vida como un regalo para que usted y yo tuviéramos salvación. ¿Entiende? Y ahora sí va a volver a ser coronado en gloria y en honra, dice el verso número 9. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Qué hizo Jesús como hijo de hombre? Gustó. ¿Qué es gustar? ¿Que le gustó? No, gustar es que él probó, tomó, adquirió la muerte. Él probó la muerte para que usted no tenga muerte. Él probó la muerte para que usted no tenga muerte espiritual. Como hombre probó la muerte. En su humillación probó la muerte. Verso número 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Perdónenme, el verso número 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Él fue lleno de aflicciones y él es el autor de la salvación. Verso número 11. Porque el que santifica y los que santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¿Qué anunció Jesús al mundo? ¿El nombre de quién? Del Padre. Jesús anunció Jehová, Jehová, Jehová. Jesús anunció Yahvé, Yahvé, Yahvé. Jesús anunció el Olán. Jesús anunció el tetragramatrón. ¿Qué anunció Jesús? El nombre que le dio el Padre. ¿Cuál nombre? Jesús. Cuando la Biblia dice en Mateo capítulo 28, vayan y hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, se está refiriendo al nombre único, Jesús. Jesús. No son tres nombres, es un solo nombre que es sobre todo nombre y que solamente en ese nombre podemos hacer discípulos y bautizar, dice la palabra. Vayan y hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo
y en el nombre del Espíritu Santo. Yo jamás he visto un bautizo en aguas que diga, yo te bautizo en el nombre de Jehová. 2, en el nombre de Jesús. 3, en el nombre del Paracleto. ¡Fum! Y luego a las aguas. Jamás, jamás. He visto bautizos que dicen, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero no dicen Jesús. Y hay otros que dicen, yo te bautizo en el nombre de Jesús. ¿Cuál es válido? Cualquiera. Porque el nombre de Jesús representa la Trinidad. Es el nombre sobre todo nombre. Es que esto es kinder. Hay que saberlo entender, pero es kinder en la vida de fe. Y todavía estamos confundidos con este tema en la vida de fe. Dice la palabra en el verso número 13. Y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Quién participó de carne y sangre? Jesús. Jesús participó de carne y sangre, dice la palabra. Luego dice, ¿para qué? También participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. ¿Cómo pudo Dios destruir a Satanás? ¿Cómo lo pudo destruir? Por medio de la carne del Hijo, por medio de la sangre del Hijo, por medio del Cordero del Hijo. Si el Hijo no hubiera bajado, si el Hijo se hubiera rehusado bajar y se hubiera quedado en el seno del Padre, estaríamos muy mal. Pero dice la Biblia que él se humilló, renunció a su deidad, renunció a su divinidad, renunció a su gloria, renunció a su poder, renunció a su corona. Tanto renunció a su poder que los ángeles eran los que lo ayudaban. Los ángeles lo ayudaron a caminar sobre las aguas. Los ángeles lo ayudaron a que él operara milagros como que convirtiera el agua en vino. Los ángeles quitaron la roca cuando él estaba en la tumba. Los ángeles calmaron la tempestad cuando él dijo, claro, era él dando órdenes a los ángeles, pero eran los ángeles, los poderes de Dios, los dulos de Dios, los fingers de Dios, actuando a favor del Hijo, porque el Hijo vino en carne. El Hijo vino en carne. Porque si hubiera venido como Dios, no hubiera necesitado ningún ángel. Él lo hubiera hecho todo. Hubiera muerto en la cruz como Dios. Murió como el Hijo del hombre. ¿Entiende usted? Murió como el Hijo del hombre, santo, puro, sin tacha, sin pecado, perfecto, hermosamente bello, sin pecado. En la carne, porque en la carne destruyó ¿a quién? A Satanás. Eso está diciendo el verso 14. Dice entonces que vino en la carne para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso éramos usted y yo, estábamos sujetos al pecado, a la servidumbre, teníamos temor a la muerte. Hoy ya no tenemos temor a la muerte. ¿Entiende usted lo que dice la palabra? Verso número 16. Porque ciertamente, miren lo importante que dice acá, porque ciertamente dice la palabra que Él no socorrió a los ángeles. Él socorrió a los ángeles caídos, a la tercera parte de los ángeles que se rebelaron en el cielo. ¿Él los socorrió? No, ¿verdad que no? No los socorrió, Él socorrió, dice la palabra, ojo, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a los hombres. Por lo cual, ahora sí el verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso. ¿Cómo tenía que venir? Semejante a todos los hombres, en carne, igualito, con todo. Por eso fue tentado durante 40 días, pero la Biblia dice que no pecó. Él tenía que experimentar el pecado, él tenía que experimentar el dolor, la tentación, él tenía que experimentarla para soportar, para pasar la prueba. Él tenía que experimentarlo para que en su carne pudiera destruir al diablo. Luego en el verso número
18 dice claramente, finalizando el 17 dice, a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel como sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Verso 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Quién es poderoso para socorrer a los que son tentados? Jesús. Jesús en su humanidad, en su carne, es poderoso, fue poderoso para socorrer a nosotros los que somos tentados. Entonces, si se da cuenta que la Biblia dice que Jesús sí fue un poco menor que los ángeles, que Él fue hecho menor que los ángeles aquí en la tierra, pero que después volvió otra vez ¿a dónde? A su gloria, a su poder, a su autoridad. Jesús entonces sí fue menor que los ángeles. Entonces cuando nosotros decimos esto, la gente abre los ojos. ¿Dónde dice eso? Está en la palabra, es clarísimo. Hebreos capítulo 1, por favor. Hebreos 1:3. ¿Qué dice Hebreos 1:3, por favor? Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué interesante. Jesús es la forma de Dios. Jesús es la sustancia de Dios. Jesús es el que conoce la muerte física. Jesús es el que conoce el Hades espiritual y el Hades físico, o sea, la sepultura. Jesús es el que conoce el bien y que conoce el mal. Jesús es el que conoce el pecado sin pecar. Jesús es el que ha venido como la forma de Dios, pero no pecó. Él es el santo. Ahora, mire lo que dice Génesis 3. Mire, esto es muy importante, por favor. Abra, por favor, Génesis 3. Es muy importante que lo lea. Génesis 3, 22, por favor. Génesis capítulo 3, verso 22. ¿Se da cuenta? Jesús probó, Jesús fue tentado en todo, pero no cayó. Jesús es la sustancia de Dios. Jesús es la imagen de Dios. Jesús es la verdad que bajó. Jesús fue el que se humilló. Jesús conoce el bien. Jesús conoció el mal. Jesús conoció la muerte física. Ahora mire lo que dice Génesis capítulo 3, verso 22. En Reina Valera 60 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Mire, por favor, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Quién está hablando aquí? El Dios eterno, el Pantocrátor, el Creador. Escúcheme, por favor, esto es fundamental que lo entienda usted este versículo. Si usted entiende este versículo, entendió toda la predicación. Génesis 3:22, por favor, míreme. 3:22. Si usted entiende este versículo, entiende toda la prédica. Este es el spoiler de esta prédica. Esta es la conclusión de esta prédica. Ahí está. Miren lo que dice la palabra en el 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Dice Dios el Pantocrátor. El hombre, o sea, los hombres, es como uno de nosotros. Uno de nosotros. ¿Cuántos? Aquí está la Trinidad implícita, mi amigo, hermano, amigo, mundo, familia, hermanos en Cristo. Está el Padre, está el Hijo, pero está el Espíritu Santo. Y ellos tres, que son uno solo, se dicen a sí mismos, están conversando los tres en uno solo, un solo Dios. Dice, el hombre, el ser humano, es como uno de nosotros. No está diciendo que todos somos iguales. Porque el Padre está fuera de los cielos, de los cielos, de los cielos. Él no se bajó completo. Lo que se bajó fue
la imagen, la sustancia, el verbo, la carne, la palabra, el logos, el Hijo, el Dios bueno, eterno, que bajó en carne. Algo importante, por favor. Dice claramente que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Una vez más: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pues Dios el Padre abandonó al Hijo porque el Padre no puede soportar la inmundicia, el pecado, la maldición. Dios no soporta, Dios no puede entrar lo más mínimo de pecado. Todo el pecado, toda la inmundicia, toda la pobreza, toda la muerte, toda la maldición que habla Gálatas 3:13, fue colocada en la humanidad, en la carne del Cristo, en la carne de la sustancia, en la carne de la imagen, y por eso fue abandonado en la cruz. Por eso el Hijo dice: Padre, Padre, como reclamándole a Dios: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre no podía aguantar eso. Por eso envió ¿a quién? Al Hijo, la imagen, para que cumpla el trabajo, para que haga todo el trabajo, ejecute el trabajo de salvación en la cruz, para que Él se ensucie, para que Él se humille, para que Él se infecte. Para que Él se vacíe, para que Él muera. Por eso vuelve a Génesis 3:22, dice: entonces dijo Jehová Dios, el Padre, el Pantocrátor: he aquí el hombre es como uno. Está haciendo un símil, una comparación. Es como uno de nosotros tres. Yo soy el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Pero el Hijo es como el hombre es como uno de nosotros. Nosotros tenemos la imagen del Padre. ¿Cuál es la imagen del Padre? El Hijo. Por eso la Biblia dice que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Quiere decir que nosotros, los seres humanos, toda la humanidad, fue hecha conforme a la imagen del Padre, porque al Padre no lo podemos ver jamás. Yo nunca le he visto la forma al Padre, porque Él dice que habita en luz inaccesible, al que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Pero sí hemos visto la imagen del Padre, que es Jesús, la carne. Por eso dice: el hombre es como uno de nosotros. Y ese uno de nosotros es ¿quién? El Hijo que se humilló, el Hijo que vino en carne, el Hijo que tomó la forma de siervo, el Hijo que es, o la imagen del Dios eterno que tomó la carne. Entonces Él dice: uno de nosotros, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué probó Dios? ¿Qué probó Jesús en la carne? El bien y el mal. El bien y el mal, pero no cayó, pero no pecó, pero no falló. Por eso usted y yo tenemos un Dios grande, precioso, santo, soberano, único, absoluto, perfecto. Él es el centro de esta reunión. El centro de esta reunión no es las cosas que tenemos. El centro de esta reunión no es el nombre de una iglesia, León de Judá. El centro de esta reunión no es cualquier cosa. El centro de esta reunión es Él, que se humilló, que tomó forma de siervo. Uno de nosotros probará la muerte. Uno de nosotros sabrá el bien. Uno de nosotros conocerá el mal. Uno de nosotros, pero no pecará. Porque Él va a salvar a la humanidad y luego lo devolveremos a la gloria nuevamente en el tercer cielo. 3 versículos más y terminamos, por favor. Primera carta de Timoteo, capítulo 3,
Primera carta de Timoteo, capítulo número 3, por favor. Verso 16. Primera carta de Timoteo, capítulo número 3, verso 16. Mire lo interesante, por favor, en esta mañana. Esto es clarísimo, es espectacular, es maravilloso. La palabra es el culmen. Es única, es absoluta, es verdadera, es preciosa, es refulgente, es maravillosa. Es absolutamente majestuosa, bella. Dice la palabra. Primera de Timoteo 3:16 dice claramente: e indiscutiblemente. ¿Qué es indiscutiblemente? Que nadie puede discutir sobre esta verdad. Es única y pare de contar. Que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Piedad. Por eso usted y yo somos piadosos, porque hemos entrado por la sangre preciosa del Cordero en ese misterio que es indiscutible. El misterio de la piedad, que Dios, miren lo que dice, vamos a desglosarlo en 6 aspectos. Número 1, que Dios fue manifestado en carne. Número 1, Dios que se humilló, la imagen de Dios, la carne que vino, la forma de Dios que se humilló, dice que fue manifestado en carne. Dios se manifestó en carne. 2, justificado en el Espíritu. ¿Qué es justificado? Justificado es vindicado. Vindicado es defendido. Cuando alguien le dice a uno, le toca que se reivindique, significa que uno falló y que toca hacer algo superior para poder tener gracia. Pues Dios fue vindicado, Jesús fue vindicado, Jesús fue defendido, Jesús fue justificado en el Espíritu, dice la palabra. 2, número 3, visto de los ángeles. Mire por favor, este es fundamental. Los ángeles conocían a Jesús, la imagen de Dios, antes en el tercer cielo. Por favor, estamos en el tercer aspecto. Yo hago una pregunta. ¿Los ángeles conocían, antes que viniera Jesús, conocían a Dios físicamente? No lo conocían. No lo conocían. Si no entendemos el concepto bíblico, la gente va a decir que los ángeles veían a Dios. No lo veían, porque la Biblia dice que habita en luz inaccesible. Veían su gloria, su majestad, pero no pudieron verlo. Uno de nosotros bajará, uno tomará forma de siervo, uno tendrá una imagen, uno, y lo van a ver. ¿Quiénes lo van a ver? Los ángeles. Los ángeles lo vieron cuando bajó a la tierra, pero los ángeles lo vieron cuando llegó al cielo nuevamente a tomar autoridad, a sentarse a la diestra del Padre, lleno de gloria y de autoridad, que es lo que dice Apocalipsis, el capítulo 4, el Cristo glorioso, majestuoso, refulgente, precioso, bello, santo y justo. ¿Entiende usted lo que está diciendo 1 Timoteo 3? Dice, visto de los ángeles. El tercer aspecto, hasta ahora los ángeles lo van a ver físicamente, la imagen de Dios. La imagen de Dios bajó. Los ángeles lo pudieron ver. ¿Cuándo vieron los ángeles a Dios físicamente? Cuando salió del vientre de María, cuando nació en un pesebre en Belén, casa de pan, Éfrata pequeña. Allí los ángeles lo pudieron ver. Visto por los ángeles. 4, predicado a los gentiles, al mundo. 5, creído en el mundo. Y 6, mire otra vez lo que dice el 6, recibido arriba en gloria. Porque abajo estaba humillado, porque él quiso, porque él se bajó. Filipenses dijo, tengamos nosotros este mismo sentir
que hubo en Cristo. ¿Cuál? Que se humilló a sí mismo. Que se humilló a sí mismo. Claro, hoy ya no se predica eso. Hoy se predica que todos somos reyes, sacerdotes, pero por dinero, por carro, casa, beca. Pero a eso no se refiere. Tenemos que bajarnos, humillarnos. Pero aquí dice que nuestro ejemplo fue Jesús, que se humilló, que tomó forma de siervo. Y dice la palabra que ahora, después de todo ese proceso, ahora sí fue recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria, porque abajo estaba ¿qué? Haciendo el trabajo del Padre en carne. Dios estaba muerto, Dios se murió. Dios se murió. Claro que sí, Dios sí se murió. No me abra los ojos. La Biblia lo dice. Una parte de Dios se murió. No todo Dios, como dice Génesis 3:22. Génesis 3:22 dice que uno probará el pecado, uno conocerá el bien, uno conocerá el mal, uno de nosotros. Pues así también uno de nosotros va a morir. Apocalipsis capítulo 2, por favor. Apocalipsis capítulo número 2, verso número 8, por favor. Apocalipsis número 2, verso número 8 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Qué fue lo que murió de Dios? ¿Qué fue lo que murió de Dios? El Verbo. ¿Qué fue lo que murió de Dios? El Hijo del Hombre. ¿Qué fue lo que murió de Dios? La imagen de Dios. ¿Qué fue lo que murió de Dios? La sustancia de Dios. ¿Para qué? Para darnos vida, y vida en abundancia. Se da cuenta que en ese orden de ideas Dios se despojó, el Hijo se despojó para ahora sí regresar a la gloria del Padre. Y finalmente, segunda carta a los Corintios, por favor, el capítulo número 10, el capítulo número 5, por favor. Segunda carta a los Corintios, el capítulo número 5, los versos número 18 hasta el 21. Primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo número 5, verso 18 al 21 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo. ¿Se da cuenta? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿El Padre estaba en Cristo? Sí, en la imagen, en la forma, en el logos, en la humillación, en uno, para reconciliar ¿a quién? Al mundo. ¿Para qué? Para no tomarnos en cuenta nosotros los hombres nuestros pecados, y nos encargó a nosotros los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. La iglesia dice que nos encargó a nosotros claramente la palabra de la reconciliación. Por eso usted y yo predicamos, hacemos discípulos, porque nosotros tenemos la responsabilidad de predicar a Jesucristo, quien fue el que nos reconcilió con el Padre en forma de hombre. Y dice entonces: así que somos embajadores, en el verso número 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, reconciliémonos con Dios. Y el verso 21 cierra diciendo: al que no conoció pecado. Jesús, estando en la carne, cuando dice conoció, se está refiriendo a caer en pecado. ¿Jesús cayó en pecado? No cayó en pecado, pero sí experimentó la tentación como hombre en la carne. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, el Padre hizo al Hijo pecado. ¿Entiende usted lo que le estoy diciendo esta mañana? Al que no conoció pecado, el Padre hizo al Hijo
como pecado, porque en él, en su carne, en su humanidad se llevó mi pecado y tu pecado, y me libró y te perdonó, y llevó el pecado de toda la humanidad. Dice entonces, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Eso quiere decir que ahora usted y yo somos la justicia de Dios, porque el Hijo bajó. Uno de nosotros probó la muerte. Uno de nosotros conocerá el bien y el mal. Uno de nosotros va a morir. Uno de nosotros va a bajar. Uno de nosotros va a llevar la luz. Uno de nosotros va a llevar mi perdón. Uno de nosotros, porque ningún ángel puede ni podía hacerlo. Sin embargo, Dios hizo que Jesús bajara como hombre y fuera inferior a los ángeles. La Biblia dice claramente en Juan capítulo 17, por tiempo no lo leo. Juan 17 dice claramente que Jesús le dijo al Padre: Padre, ahora devuélveme la gloria. Devuélveme la gloria que teníamos juntos. Devuélveme otra vez. Y la Biblia dice en Filipenses que entonces Dios lo exaltó hasta lo sumo. Primero estaba en el seno del Padre. Segundo se humilló. Tercero entró. Cuarto murió. Quinto resucitó. Sexto ascendió como el Hijo del Hombre. Séptimo está sentado a la diestra del Padre, gobernando con autoridad. Octavo volvió a la gloria del Padre, porque el cielo de los cielos es el trono, el lugar de heredad que el Padre había destinado para el Hijo que se despojó de su gloria, de su poder, que se puso las botas y el uniforme de soldado para venir a pelear, para traer la libertad, para levantarnos, para justificarnos, para traer su perdón. Y como él terminó la tarea, dice que el Padre lo devolvió a su gloria y lo exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están abajo, de los que están arriba y de los que están debajo de la tierra, y en ese nombre solamente hay salvación. Cuando usted entiende este concepto, entonces ahora sí somos verdaderos cristianos, y deja de jugar que si Jesús es Dios o que si Jesús no es Dios, que Jesús vino 100% hombre, que Jesús vino 100% Dios. Entonces la unión hipostática que ha creado la teología ha sido lamentablemente sepultada, porque la palabra dice que Él vino como hombre, que Él se humilló y luego regresó otra vez a su gloria, tomó autoridad y hoy está sentado a la diestra del Padre y Él gobierna con autoridad. Un día usted y yo, muy pronto, nos iremos con Él. El rapto de la iglesia está cerca, mi amigo y hermano, cerca, muy cerca, y estaremos con Él y lo veremos cara a cara. Y entonces podremos adorar y rendir todavía mucho más nuestras vidas a Él eternamente. Ahora, ¿cómo no adorar a ese Salvador? ¿Y cómo no darle gloria? ¿Y cómo no reunirnos en ese nombre? ¿Y cómo no sentirnos orgullosos del Dios que tenemos? Del Dios poderoso, que ahora el Padre ha entrado nuevamente, el Hijo ha entrado al cielo y el Padre le ha colocado una corona de laureles, de oro, poderosa, y aplausos. Él entra y los ángeles están al lado y lado, aplaudiendo toda la obra redentora que Él hizo como hombre. Y luego es coronado con autoridad y le dice al mundo que todo el mundo adore y que todos los ángeles adoren a Jesús, el Salvador eterno. Y si Jesús recibe la gloria, el Padre recibe la gloria. Así que la pregunta cardinal para concluir es: ¿usted sí está entendiendo quién es Jesús? ¿Usted está entendiendo que realmente Él es Dios eterno? ¿Y usted está entendiendo o qué estamos haciendo nosotros con relación a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y a la gloriosa salvación que Él nos dio, que Él venció la muerte?
y que Él está sentado a la diestra del trono, a la diestra del Padre. Pues ahora nosotros tenemos que ser coherentes con lo que Él ha hecho, coherentes en hacer discípulos, coherentes en predicar su palabra, coherentes con ser embajadores de Cristo, coherentes en vivir una vida de fe abundante, coherentes en buscarlo todos los días, permanentemente, y no solamente ser coherentes buscando a Jesús solo por el coronavirus y solo los domingos, sino que debemos ser coherentes todo el tiempo buscando al Señor. Si el coronavirus pasa dentro de un mes, 3, 4, 5 meses, un año, seguiremos buscando al Señor, reunidos unánimemente juntos, adorando al Cristo y al Salvador. La pregunta es esa: ¿vamos a continuar? ¿Vamos a seguir? ¿Vamos a buscarlo? ¿Vamos a tener relación con Él? ¿O simplemente es un tiempo de remordimiento?